¿Sí? Hola, buenos días, sube. Mi nombre es Esther González y soy psicóloga. Buenas. Gran parte de mi trabajo consiste en saber escuchar las historias que me cuentan los pacientes. Pasa la consulta que está ahí al fondo. Pero a veces me gustaría contarles la mía y decirles quién soy. De todos los pacientes que tengo, hay uno al que me gustaría contarle especialmente mi historia, pero sé que si lo hago nunca más volvería a mi consulta. Él es policía. Ya me ha dicho que no cree en la reinserción de los terroristas. Y yo, durante 3 años y medio, fui miembro de la banda armada Grapo. Esto es Hechos Reales. El lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 5. La terapia. Madrid, 1982. Suenan las alarmas en el colegio El Inmemorial del Rey, en Moratalaz. Hay un aviso de bomba y todos los estudiantes salen al patio. En la España de esos años, los avisos de bomba de la amenaza terrorista son frecuentes, pero en ese colegio significan algo más porque allí estudian los hijos del nuevo presidente del gobierno, Felipe González. También va a ese colegio una niña morena y menuda de 6 años. Se llama Esther González. El aviso de bomba solo significa para ella en ese momento que podrá irse a casa con su madre, una funcionaria en excedencia que estudia medicina. Y claro, todo el mundo ese día disfrutábamos porque no había colegio, ¿no? Era una niña muy ingenua, muy cariñosa, muy familiar. Mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 3 años. Yo tenía una relación súper de dependencia con mi madre. Y pues todo, si lo aprobaba mi madre, yo lo hacía. Es verdad que no entendía muy bien mi relación con mi padre, porque mi padre, bueno, pues nunca ha querido tener hijos, él siempre lo ha dicho. Y no sabía muy bien la necesidad que yo tenía de él. Entonces, bueno, pues como que reclamaba muchas veces su atención. Quizá por eso Esther busca continuamente el afecto, la aprobación de los demás. Yo nunca he sido de las que he tenido un grupito. Solo tenía mi mejor amiga, ¿vale? Cuando iba al parque de pequeñaja, que veía a una niña y decía: hola, yo me llamo Esther, ¿tú cómo te llamas? María. Ah, María, ¿y quieres ser mi amiga? Y decía: sí. Y gracias. Y entonces me iba corriendo a mi madre, donde estaba sentada en el banco, y decía: mamá, ya tengo una amiga. O sea, era como tener amigos es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Esa necesidad de afecto tenía que cubrirla continuamente. Con el tiempo, Esther cubre esa necesidad de afecto con los chicos. Es febrero de 1997. Es carnaval y aunque Esther está preparando la selectividad, sus amigas le han convencido para que vaya de fiesta con ellas a un bar en Vallecas. Y entonces dije: ay, me vi un chico que me pareció guapo, ese chico me empezó a mirar. Bueno, pues lo típico, el tonteo de las miradas, se acabó acercando a mí, empezamos a hablar. Se llama Israel y le cuenta que vive en una casa ocupa en Puente de Vallecas. Esa noche para mí fue fantástica, un chico que acababa de conocer, que encima él también se había fijado en mí, pues es como que había encontrado mi príncipe azul. Por las tardes, después del instituto, Esther descubre junto a Israel un mundo desconocido. La casa ocupa, las reuniones del Partido Comunista reconstituido en la plaza de Tirso de Molina y las asociaciones de familiares y amigos de presos.
Claro, estaba deslumbrada. Me parecía que esas personas estaban haciendo algo por su país, ¿no? Por su pueblo. Y que tenían inquietudes y que era la manera de empezar a cambiar las cosas. Cosas que no me gustaban, ¿no? O que creí que no me gustaban, pues porque, bueno, las había oído en mi casa también, la sanidad pública, que sí, la educación. Un día de primavera de 1997, tumbados en la cama de la casa Ocupa, Israel le sorprende con un anuncio inesperado. Entonces, un día, Isra me dijo que se iba a luchar por el pueblo. Y yo digo, pero ¿cómo que a luchar por el pueblo? Que sí, que me voy a ir a luchar porque me han dado una oportunidad, porque es la oportunidad que siempre he estado buscando. Entonces te tengo que dejar aquí. Y entonces, claro, yo dije, bueno, pues vale, pero yo quiero un recuerdo tuyo. Y es esto de, en vez de pedirle una pulsera, un anillo, un collar de recuerdo, pues le pedí que me dejara embarazada. Así que él me dijo que sí. Antes de pasar a la clandestinidad, Israel le presenta a Juanito, un hombre que les hará de enlace y al que le podrá informar cada miércoles cómo transcurre el embarazo. En esas reuniones empezó a traerme folletos, así como si fueran fotocopias grapadas, escritas por gente que firmaba como que era del PCR, que era el Partido Comunista Reconstituido. Entonces me decía, el próximo miércoles, si quieres, léete este artículo y lo comentamos. Si también te quieres leer el manifiesto comunista de Carlos Marx y Engels, léetelo también y lo comentamos. Con la cabeza llena de ideas revolucionarias, Esther acude un miércoles más a la cita con su contacto. Pero ese día Juanito ha venido para hablar de otro tema. Si quiere volver a ver a Israel, lo mejor es abortar. En esa situación, el niño es un impedimento. Ella, que hasta ahora se había negado, cede. La razón que le dan es un tanto rocambolesca. Que era el Estado el que no me dejaba tener un hijo. Porque si en un mundo ideal mi pareja no se hubiera tenido que ir a luchar por el pueblo, y entonces seguiría conmigo y nosotros podríamos haber sido una familia feliz. Así que mi madre y la madre de mi hermana me acompañaron para ir a abortar. Aborté, recuerdo, con la foto de él, con la foto de Eva en la mano. En la siguiente cita de los miércoles, Juanito despliega ante Esther un mapa de París. Y me dijo, ¿ves entre esta calle y esta calle hay una esquina, no? Y yo, sí. Dice, mira, pues ahí hay una cabina de teléfono. Hemos pensado que vuestro amor es tan grande y que tú has tenido que hacer este sacrificio por la causa, que hemos pensado que os merecéis daros una oportunidad y que le puedas ver, que puedas ver a Isra. Yo súper contenta. Cuando llegué a casa le dije a mi madre que me quería ir de acampada con los que acababa de aprobar selectividad, la primera y la más grande mentira de toda mi vida. Llego allí a París, duermo en un hotel y al día siguiente por la mañana estoy allí en esa esquina, en esa cabina, esperando a que sonara. Sonó el teléfono, sí. ¿Hola, Esther? Sí. Pues espérate un momento que ahora te voy a recoger. Era una señora de unos 50 años que vino a recogerme. ¿Qué tal estás? Me dio un montón de vueltas. Subimos, entramos en el tren, nos bajábamos de repente, subíamos otra vez en el metro, nos bajábamos de repente, cogíamos el autobús y yo decía, pues, ¿quién lejos está, no? Y que va, era simplemente que estábamos dando vueltas, pues cerciorándose de que nadie viniera atrás.
Así que llegamos a ese restaurante, pedimos la comida y de repente alguien me tapó los ojos por detrás. Y claro, cuando me di cuenta, me di la vuelta y vi que era Isra. Después de comer, Israel y Esther pasan la tarde dando vueltas por París. Cenan en un indio y luego se encierran en un hostal hasta la mañana siguiente. Han quedado a desayunar cerca de la Torre Eiffel con la misma señora que el día anterior había recogido a Esther. Y cuando acabamos el desayuno me dice, bueno, pues nada, Esther, ya te puedes ir. Digo, ¿cómo que ya me puedo ir? Digo, no, pero si a mi Juanito me ha dicho que eran 15 días. 15 días, que dicen ni loca, vamos. O sea, esto lo hemos hecho, pues, como una excepción, pero esto es súper peligroso. No, tú te tienes que ir. Me puse a llorar hasta que de repente, pues, esta señora, que se llamaba Marina, o la llamaban Marina, me dijo, bueno, Esther, a no ser, claro, que te quieras quedar aquí con él. Le dije, si me dejáis, sí, claro. Ni siquiera pensé en mi madre, no pensé en los estudios, no pensé en mi familia, ni en mi padre, no pensé en nada. Solo pensé que podía estar con él, que me daban esa libertad. Habían captado a Isra y ahora me tenían que captar a mí para que Isra aguantara. Esther toma probablemente la decisión más trascendental de su vida: abandonarlo todo, su familia y la posibilidad de estudiar una carrera. ¿Para qué? Para ingresar en los Grapo, el grupo de resistencia antifascista 1 de octubre. Lo hace en 1997, cuando las operaciones de la banda terrorista son residuales, los coletazos de un pasado superado. Yo sabía que estaba relacionado con el PCR, que era el Partido Comunista reconstituido. Ya está. Yo alguna vez en algún panfleto que me había dado Juanito para leer y para estudiar, firmaban Grapo o militante del Grapo. Pero yo qué sabía que eran los Grapo. Yo sabía quién era la ETA, porque bueno, pues sonaba en la televisión, ¿no?, los atentados que hacía, pero los Grapo yo no lo conocía. Mi madre tampoco, nadie me había dicho quién eran los Grapo, que era una banda terrorista también, como la ETA, nada. Entonces, bueno, pues allí me quedé. Los Grapo, el brazo armado del Partido Comunista reconstituido, han sido responsables desde 1975 y durante toda la transición de decenas de atentados con artefactos explosivos y de casi un centenar de muertos, la mayoría militares. Cuando Esther ingresa en la banda, es un grupo terrorista marginal, sin apenas medios ni apoyo social. Mucho menos desde el secuestro en 1995 del empresario zaragozano Publio Cordón, desaparecido desde entonces. Además, la mayoría de sus miembros han abandonado las armas después de que el gobierno del PP y la banda hayan estado intentando negociar sin éxito su disolución y la legalización del PCR. Sin embargo, su máximo dirigente en ese momento, el camarada Arenas, y el jefe de los comandos, Fernando Silva Sande, están dispuestos a reiniciar la actividad criminal. 2 días después de que Esther pase a la clandestinidad, la cúpula de la banda reúne a los nuevos en un piso franco de París, donde reside el comité central. En torno a una mesa camilla, los líderes preguntan a todos los motivos por los que están allí. Recuerdo en ese momento que me llamó la atención que todo el mundo estaba ahí, pues, un poco por odio, ¿no? Por odio a las fuerzas de seguridad, por odio al Estado, al gobierno. Y yo cuando llegó mi turno, pues, fíjate, qué ingenua otra vez, ¿no? Que dije, pues yo estoy aquí por amor. Debieron de pensar, qué gilipollas. O sea, qué tía, qué niña más ingenua hemos cogido. Julio de 1997. Desde su escondite, Esther envía la primera carta a su madre. Hola mamá, sé que aún siendo mi madre es difícil de comprender por qué a los 20 años decido irme para poner mi buena voluntad en cambiar lo que día a día veo. Y aún es más difícil cuando los medios te engañan para que pienses que en esta sociedad hay democracia. Voy a meterme en el partido. Quizá este partido apoye la lucha armada.
pero trabaja en muchos otros campos, como es la propaganda, donde quiero establecerme. No pienses que los de aquí me han lavado la cabeza porque no lo han hecho. Te quiero y te añoro. Esther ya no se llama Esther, se llama Aida. Ha vuelto a Madrid. En realidad vive a apenas unas paradas de metro de su madre, pero ella, que la busca desesperadamente desde que ha recibido la carta, no la reconocería. Ya no lleva las chaquetas militares, las botas y las camisetas de extremo duro. La organización le ha comprado falda, camisa y zapatos. Ahora parece una niña bien. En su encierro en un piso franco donde vive con Israel, trabaja en las labores de información. Me dijeron que, claro, que entendían perfectamente que yo no pudiera dar más a la causa porque yo tenía, en realidad, una mentalidad pequeño burguesa. Claro, mi madre era médico, mi padre visitador médico, yo era de la clase media, no era de la clase obrera. Entonces yo no tenía una conciencia proletaria como tenían mis compañeros. Entonces, bueno, pues yo es verdad que me sentí un poquito frustrada. Entonces era como una batalla contra mí misma de decir, venga tía, o sea, cambia de conciencia. ¿Cómo se puede hacer? Me decían, pues cógete este libro y léetelo. Cógete libros de Lenin, de Stalin, de Marx, de Engels, y léetelos, analízalos, estúdialos. Entonces, claro, pues ahí empezó el verdadero lavado de cabeza. Ahí fue, sí me fui empezando a transformar, sí empecé a pensar que la causa me pedía más. Tras años sin cometer atentados, el Grapo reinicia su actividad armada en 1998. Ponen bombas en varias agencias de trabajo temporal, en Hacienda y en el Servicio Público de Empleo. Los artefactos estallan de madrugada, aunque en alguno de los atentados hay heridos. Te vas dando cuenta cómo empezaban a hacer mella en mí mucho y muy rápido. Claro, ese aislamiento que estaba, en el que solo recibía información de ellos, pues me hacían pensar eso, que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, que no había otro camino para poder cambiar las cosas y que todo lo demás era mentira. Y que lo que decían de nosotros era puras... que sí, que nos llamaban a lo mejor terroristas, pero que era mentira. Que nosotros no éramos terroristas. Éramos revolucionarios. Como estar adelantados a la mentalidad de la época. Yo me sentía como si hubiera abierto los ojos. Como si la gente a mi alrededor hubiera tenido esa venda en los ojos que no les dejaba ver la realidad y yo en ese momento pensé que había sido una iluminada, que había tenido la suerte de esa iluminación. En el verano de 1998, los Grapo organizan una vez más una de sus habituales acampadas en los Pirineos de Francia. La idea es que los nuevos conozcan mejor a la cúpula, al camarada Arenas y a Silva Sande, y que los comandos estrechen lazos para organizarse. Esther, o Aida, como ya la llaman todos, tiene 21 años y sigue siendo una chica insegura y necesitada de aprobación. Ya me habían dicho, algún día conocerás, ¿no?, al camarada Arenas, algún día conocerás al camarada Arenas. Era como una preparación, ¿seré suficiente para él? Arenas se presenta en el campamento con su mujer, Isabel, y también lo hace su mano derecha, Silva Sande, con su compañera, Pilar. Me lo presentaron. Recuerdo que él me dijo, me han dicho que tú eres la alegría de la casa. Y desde entonces se quedó así. Él siempre decía que yo era la alegría de la casa. Durante esos días los terroristas hacen montañismo, se bañan en el río, practican tiro y cuentan batallitas al calor del fuego. Es el momento de hablar con los nuevos, de formarles y advertirles de potenciales peligros. En el caso de Esther hay dos cuestiones que preocupan al Comité Central. Me decían que me enrollaba mucho con la gente, que si iba a comprar el pan, pues entablaba conversación con la panadera y que eso no tenía que hacerlo. Ellos ponían la excusa de que si no te iban a identificar, pero que realmente no era eso. Realmente era porque si tú hablabas con otra gente, con otras ideas, podías empezar a pensar que estabas equivocada.
Y luego está su madre. La mujer lleva meses presentándose en la plaza de Tirso de Molina, donde el PCR tiene un puesto de propaganda, para exigir a gritos que le devuelvan a su hija. Un problema que no tienen con el resto de los miembros, a los que han elegido por ser, la mayoría de ellos, personas desvinculadas de sus familias. Allí había gente que tenía problemas con sus padres. O sea, por ejemplo, Irran no se hablaba con su madre. Había otra chica también que la habían echado de casa. O sea, La organización le pide por favor que le escriba y la tranquilice. llegaban cartas de mi madre en las que me hacía ver, sin decirme la palabra secta, que estaba metida en una secta, pero sin decirme la palabra secta, ¿no? Y entonces yo la contestaba que no, que eso no era ninguna secta, que eso es lo que te hacen creer para que tú te pongas muy nerviosa, pero realmente no, esto estamos haciendo una revolución, que estamos empezando, que somos pocos, que es poco a poco, pero que va a funcionar. Después de 2 semanas, el campamento está a punto de acabar. Esther venera a la cúpula de la organización, en especial al camarada Arenas, el líder intelectual. Que él te cogiera del hombro y te hiciera así como un gesto de cariño, era un subidón. Sin embargo, con Silva Sande, el jefe de los comandos, el hombre con el que ya le han advertido va a tener que trabajar mano a mano, se siente incómoda. Una noche, mientras todos están durmiendo en un refugio, Sande se gira en su saco de dormir y, sin mediar palabra, le toca un pecho. Claro, yo me quedé cortadísima porque pensé, ostras, se ha equivocado y me está abrazando a mí y encima ha caído justo en mi pecho, pero su compañera está en el otro lado. Entonces me quedé callada, no dije nada y a los 5 o 10 minutos él se dio la vuelta y se puso a abrazar a su compañera. Noviembre de 1998. Esther recibe por fin un encargo importante de la banda. Debe ir a Aranjuez para recoger a Silva Sande y llevarlo en tren hasta Granada y de ahí a Sevilla. Su objetivo es dar cobertura al líder, hacer ver que son una pareja que viaja. Sande está en busca y captura desde que en 1992 se escapara de la prisión, abriendo un boquete en su celda con los junquillos de una ventana. Para mí Silva Sande sabía mucho y yo tenía muchas cosas que aprender de él y era, pues era el segundo de Dios. Yo le admiraba, se había escapado de la cárcel, toda su vida la había entregado a la causa, ¿no? Desde que había hecho la mili con 16 años había ido a los Grapo y ahora tenía 50 años. Después de pasar el día juntos, la pareja coge un tren nocturno, más seguro para pasar desapercibidos. Han reservado un camarote para 2 con literas. Yo me subí arriba de una y él se subió arriba de la otra. Nos despedimos, venga, pues hasta mañana a dormir y nada. Yo pues estaba boca arriba, pues pensando un poco, yo qué sé, no sé qué estaría haciendo, cuando a los 5 minutos o menos de que él se subiera arriba, pues en medio de la oscuridad se baja de su litera, sube hacia mi cama, sube la litera de mi cama, se pone encima mía, hizo 5 o 6 movimientos, salió, bajó, se subió a su litera y se durmió. Y en ningún momento hubo ni una palabra, ni un gesto de cariño, ni un beso, nada. Fue un acto como el que va a descargarse solo que abajo estaba yo. Yo no me moví, yo no me defendí, yo no sé si quería o no quería. No quería, pero ¿cómo le iba a decir a él que no? No se le puede decir a Dios que no, a nada. Y este era otro precio más. Había sacrificado mi familia, había sacrificado mi vida y pues esto era lo de menos.
Esther lleva meses esforzándose por dejar de ser la pequeña burguesa de la banda. Quiere ser digna de participar en la conversación, tener voz en los Grapo. Y cree que para seguir teniendo esa voz, tiene que guardar silencio. Sentí que no se lo podía contar a nadie. ¿Cómo iba a contar que al que idolatraban había abusado de su autoridad? De esa manera, ¿no? Un revolucionario. Un tío que se supone que tenía valores para nosotros. Lo que ocurre en ese camarote, en ese tren, la deja aturdida. No será la última vez. No recuerdo luego cuándo fue la segunda vez. Sé que hubo muchas. Pero no recuerdo la segunda, como recuerdo la primera. Supongo que fue en Sevilla ahí varias veces. Luego en Vigo varias veces. En Madrid varias veces. Y hacía lo mismo. Las primeras veces, pues hacía lo mismo. Llegaba a mi cuarto, abría la puerta, a lo mejor Irra no estaba porque se había tenido que ir a París o a cualquier lado, y entonces él llegaba, se acostaba encima mía y volvía a hacer lo mismo. Y se iba a su cuarto después. Para sobrellevar ese peso, Esther trata de protegerse. Inventa una solución mental, una estrategia de evasión bastante común en casos así. Un síndrome de Estocolmo que la mantiene a salvo. Yo empecé a pensar que yo tenía, a lo mejor, que yo le quería. Que a lo mejor si yo estaba callada y no decía nada, era porque me gustaba él también, y quería y ya está. Tenía 25 años más que yo, pero bueno, si estaba haciendo eso era porque él me quería, y si él me quería yo tenía que quererle. Si al menos soy el consuelo del gran guerrero, seré algo. El sitio donde descanse, ¿no? Hola. Venga, firma. El DNI, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Dígame, pase. Para el DNI electrónico. ¿Tienes que cambiar el PIN? Vale, ¿el DNI ahí? Hasta luego. En el momento que grabo esto, sigo siendo una reclusa en segundo grado. Duermo todas las noches en un centro de inserción social. El fin de semana que me dejan quedarme en mi casa, tengo que ir a firmar a una comisaría de policía. Siempre voy rápido, mirando a mi alrededor, firmo y salgo corriendo. Temo que me vea mi paciente. Él trabaja en esa comisaría. ¿Qué me dirá si me lo encuentro? ¿Qué le diré yo? ¿Cómo se le dice a un paciente que tienes que ir a firmar porque estás condenada por haber cometido un atentado terrorista? Se acaba el 99, comienza el 2000. ¿Quién nos lo iba a decir? Enero de 2000. Esther, su pareja Israel, el jefe de los comandos Silva Sande y dos compañeros más, Marcos Martín Ponce y Mónica Refojos, a la que apodan María, se trasladan a un piso franco en Vigo. El comando tiene el encargo de estudiar la ruta que hace un furgón blindado de Prosegur camino de la sede del Banco de España en Pontevedra. Calculan que lleva unos 300 millones de pesetas, un dinero que la organización necesita con urgencia. La idea es poner una bomba en mitad de la calle que estalle cuando el furgón pase. Mi papel era simplemente estar junto a Silva Sande en lo que es cuando él apretaba el artefacto para que explotara, que cuando él acabara me diera el aparato a mí para que yo lo sujetara, y que cuando fuéramos en la huida, pues si íbamos cargados de algo, pues que yo también colaborara. Ya está. Durante el mes de enero y febrero, los terroristas intentan el atraco una vez, dos veces. Lo intentan tantas veces y tantas veces las bombas fallan que los preparativos se convierten casi en una rutina que martiriza a Esther. Levantarme a las 5 de la mañana y desayunar
viendo el telediario de matinal y con un estado de nervios en shock. Esa sensación sí la recuerdo y esa es de las peores que yo puedo volver a recordar. Yo quería que se acabara ya. Venga, ya, lo que sea, ya. Vámonos de aquí ya. Tanto así que Silva Sande en uno de los momentos me debió ver dudar y me dijo, vamos, que si quieres no lo hagas tú, lo hace otra persona. Y yo corriendo dije, no, yo. Cuando ya llevan 3 meses en Vigo, una mañana Esther descubre que está embarazada. Los abusos han continuado. Sande la obliga a abortar en una clínica de la ciudad sin que nadie se entere. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, la operación ha ido bien. Cuando salga de la anestesia le haremos un reconocimiento. Si usted quiere, para quedarse más tranquila, llame esta noche y que las enfermeras le digan cómo se encuentra. Y otra cosa, le prohíbo que se quede ni una noche más. A ver si la que va a caer enferma va a ser usted. Venga, vámonos, por favor. Con Dios. Aborté por segunda vez. Esta vez de algo no buscado, ¿no? No volví a casa porque había una película en el cine que quería ver, que se llamaba Solas, y fui sola a ver, que me impactó muchísimo. Y luego volví a casa como si no hubiera pasado nada con respecto a mis compañeros. Pero sí había pasado. Un día Esther y su compañera Mónica pasan la noche solas en el piso de Vigo. Los hombres están fuera. Esther se sienta en el sofá del comedor, en silencio y cabizbaja. No sé por qué lloré. Lloré. Y lloré mucho. Pero no sabía por qué lloraba. Y entonces María se me acercó y me dijo, ¿qué es lo que te pasa, Esther? Le dije nada. Y me dijo, sí, te pasa algo. Y me dijo, ¿tiene algo que ver con un hombre de barbas? Silva Sande llevaba barba. Y la miré como, ostras, ¿cómo has adivinado esto, no? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, pues no te preocupes, que conmigo también. Y creo que con Gemma también. Claro, para mí eso fue ya está, no es una historia de amor. Es un hijo puta que está abusando de las chicas nuevas que hemos llegado. Ambas trazan un plan que pondrá fin a los abusos, pero antes hay que terminar el trabajo por el que están allí. Lunes, 8 de mayo del año 2000. El comando se vuelve a levantar a las 5 de la mañana. Sabe que el camión de ese día lleva mucho dinero, casi 400 millones de pesetas. Una vez más, desayunan mientras ven el telediario. Las bombas, las recortadas, las pistolas, todo está preparado. Salen de casa, conducen con un coche alquilado hasta cerca de la Plaza de España en Vigo. Es todavía de madrugada cuando colocan una bomba casera en un contenedor de basura, otra en un coche estacionado cerca y una tercera en medio de la calzada que tapan con media lechuga. A las 7:45 el camión de Prosegur avanza por la vía. La primera bomba falla, la del coche tampoco detona. La tercera, la que está en la vía tapada con media lechuga, estalla. La explosión detiene la marcha del vehículo blindado. Los terroristas lanzan un cóctel molotov que obliga a 2 de los vigilantes a salir del camión. Esta imagen sí la recuerdo, cuando salieron tanto el conductor como el que iba de copiloto, salieron. Yo les vi salir, pero de repente empezaron los disparos. Ellos no salieron preparados con disparos, ellos no se daban cuenta de que estaba habiendo un atraco. Ellos salieron para ver qué había pasado. Y directamente dispararon y los mataron. Las explosiones y el diluvio de balas sobresaltan a los vecinos y a varios transeúntes que están en la zona. Un tercer guarda jurado que va en el compartimento trasero custodiando las sacas de dinero sale y empieza también a disparar. Alcanza a uno de los terroristas, Marcos Martín Ponce.
dio a Marcos Martín Ponce, le dio un disparo y empezó a decir, me han dado. Yo estaba esperando como a 100 metros. Silva dijo, venga, vámonos, se acabó esto. Ni se coge el dinero ni nada, nos vamos. Sin botín y con un compañero herido, los terroristas tienen que huir. Por el suelo quedan esparcidos los billetes y más de 90 casquillos de bala. ¿En qué piensa Esther? ¿Qué se dice a sí misma? Tiene 21 años y acaba de participar en uno de los atentados más atroces de los Grapo. No pensaba nada. O sea, recuerdo cómo... O sea, ahora sé que fue 2 asesinatos de verdad. O sea, ni siquiera fue un atraco. Fueron 2 asesinatos y un tercer intento de asesinato. No me decía nada. Que estaba bien, que es lo que había que hacer, que la causa necesitaba dinero para seguir adelante y ya está. Ni pensé que eran 2 vidas, ni pensé en las familias de esas personas, ni pensé en los hijos de esas personas, ni pensé en qué edad tendrían, nada. No pensé en nada. No era matar, no era asesinar, era ejecutar. Y había que hacer una acción y se acabó. No había emoción. Tenía que ser buena militante y eso requería no sentir. Haciendo eso, yo hacía constatar que valía para ser militante de los Grapo. Ahora sí perteneces a un grupo, ¿no? Ahora sí te quieren. Tampoco soy tan débil, tampoco soy tan pequeño burguesa. Me podéis aceptar como una más. ¿Qué pienso ahora? Pues ya ves. Que colaboré para que murieran 2 personas. Que colaboré para que una persona que quedó viva, pues me imagino el sufrimiento que ha sido vivir con ese susto y esas secuelas que te pueden quedar, que le has arrebatado a unos padres a sus hijos y a unos hijos a sus padres, a su hermano, a su marido, y que encima no hay nada que puedas hacer que pueda aliviar eso, no hay nada, ni siquiera pedir perdón. Apenas 2 meses después del atentado en Vigo, los Grapo se reúnen de nuevo en una acampada en los Pirineos. Silva Sande ha escrito un texto en el que hace autocrítica de todos los fallos que se cometieron y quiere compartirlos con el resto. Lo que no sabe es que Esther también quiere compartir con los demás lo que le está sucediendo. Su compañera María le ha dicho, o lo cuentas tú o lo digo yo. Recuerdo que estábamos todos sentados en una mesa, me puse a llorar y se me... Bueno, pues sobre todo la mujer, la pareja de Silva Sanda, me atacó, que yo lo que había intentado hacer era acostarme con el jefe para yo ascender. Y de repente María saltó ahí. María me salvó. Porque María me dijo, no, perdonen señores. No es solo con Esther. Este hombre también lo ha hecho conmigo y creo que también lo ha hecho con Gemma. El camarada Arenas toma cartas en el asunto. Pide que se lleven a Silva Sande en ese momento y anuncia que hasta nueva orden queda fuera de toda actividad con los Grapo. Arenas pide también discreción. ¿Una banda terrorista revolucionaria en la que hay abusos sexuales? Si eso se conoce, será el fin de la organización. Al final de la reunión, Israel, la pareja de Esther, se lanza contra ella. Le pide explicaciones a golpes. Y me empujó. Recuerdo que le separaron, pero tenía rabia contra mí. Creo que no entendió en ese momento lo que este hombre había estado haciendo. No lo comprendió. La acampada termina abruptamente.
El Comité Central, con Sande fuera de sus funciones, viaja a Francia y Esther es enviada a vivir con María a Madrid. 5 meses después de la acampada, una mañana de noviembre, Esther está viendo la televisión en el comedor. La policía francesa ha desarticulado en París al comando central de la organización terrorista. La cúpula entera de los Grapo acaba de caer en una operación policial en Francia. Hay 7 detenidos, entre ellos el camarada Arenas y Fernando Silva Sande. Nada más escuchar la noticia, Esther y su compañera María saben que tienen que huir de esa casa y de Madrid. Temen que la policía haya descubierto dónde están los pisos de la organización. Esther empieza a pensar que quizás sin Israel aquello ya no tiene mucho sentido, pero le dan miedo las consecuencias de poner punto y final a los Grapo. Que había ciertas cosas que te hacían ver que tú no podías salir de allí. Y había gente que decía, el que se vaya de los Grapo de la organización, como en cualquier ejército, la deserción se tendría que pagar con la muerte. Ya instaladas en Valencia, llega un comunicado interno. La cúpula se ha reorganizado. Será Marcos Martín Ponce, su compañero herido en el atentado y uno de los que había rematado a los guardas de Prosegur, quien dirigirá a los Grapo. Es uno de los más violentos de la banda. Yo dije, bueno, esto se va a convertir en vamos a matar a gente y punto. Porque además era de los que decía que desertar de un ejército se merecía la muerte y punto. El 21 de febrero de 2001, 3 meses después de que la cúpula haya caído y cuando Esther lleva ya casi 4 años en los Grapo, decide que es el momento de irse para no volver. Ese día se levanta a las 7 de la mañana y espera hasta que sus 2 compañeras, María y Gemma, salgan de la casa. Escribe una nota en la que se muestra arrepentida de haber formado parte de la organización y se marcha. Yo tenía miedo. Tenía miedo porque me había ido de los Grapo, tenía miedo porque la policía me estaría buscando, no sabía ni qué hacer, ni dónde ir, ni qué futuro me iba a esperar. Se acabaron las armas, los atentados y los abusos. Se acabó llamarse Aida, aunque tampoco puede llamarse Esther. Bajo el sobrenombre de Mónica, se instala en Madrid. Durante un tiempo limpia casas, vende enciclopedias por teléfono, conoce a un hombre y se queda embarazada. Vive siempre escondida. De hecho, el día que fui a parir, pues yo cuando llegué al hospital me inventé un nombre, dije que me llamaba Irina González para que tuviera mi propio apellido. Teníamos 3 días para parir y estar 3 días ahí en el hospital. Y el segundo día me fui con el niño para que no nos pidieran el registro ni nada. Ser madre vuelve a conectar a Esther con parte de la vida que había tenido que apagar mientras estaba en los Grapo. La conecta con los afectos, con la pérdida, con la empatía. A los 6 meses de tener a su hijo y por intermediación de una amiga, queda por primera vez con su madre después de 2 años sin hablar con ella. Tenía a mi hijo en brazos y yo lo único que hice fue, mira, este es tu nieto. Mi madre cogió al niño y bueno, el reencuentro con mi madre ha sido poco a poco. En esos años en los que vive oculta, siempre disimulando quién es realmente, incluso para su hijo, que la llama Mónica, toma conciencia por primera vez de lo que ha hecho. Y cuando te das cuenta de que esa equivocación ha tenido unas repercusiones muy fuertes para otras personas, para otras familias, para tu familia y para ti en un futuro, te entra un vacío dentro de tu cuerpo que es... ...14 de diciembre de 2006. Esther tiene 30 años y vive en Sevilla. Poco después de dejar a su hijo en el colegio, 5 hombres se abalanzan sobre ella. Claro, lo primero que pregunté, ¿quiénes sois? Me dijeron, somos la policía, Esther, no te preocupes. Pero ¿seguro que sois la policía? Sí, de verdad, somos la policía, no te preocupes. No somos los Grapo ni nada, somos la policía. Sabemos tu historia, sabemos que estás fuera, pero te tienes que venir con nosotros.
El 17 de diciembre, a media mañana, sentada ante 2 policías nacionales y un abogado de oficio, Esther inicia una confesión de horas. Es una declaración particular porque me doy cuenta de que, bueno, que les explico a los policías cómo ha sido mi vida desde que nací hasta ese día que me detienen, pues en base a los novios que he tenido. Y en esa declaración cuenta, para que conste, que durante años ha sido abusada por el líder de la banda. Continuó abusando de la Vicente y dice abusó. Lo que no cuenta es que ha participado en el atentado de Vigo. O sea, yo tenía un hijo de 5 años. Yo no me podía permitir en ese momento decir, he sido yo y ahora castigarme por lo que he hecho. Tenía un hijo. En cualquier caso, es enviada a prisión acusada de asesinato, robo, estragos, utilización de explosivos, armas y pertenencia a banda armada. Le piden 152 años de prisión. Años después, el 16 de enero de 2010, en la sala de vistas de la Audiencia Nacional, Esther, vestida muy formal y con el gesto apocado, declara ante el juez. Detrás de ella está sentado Silva Sande, que lleva un tiempo colaborando con la policía. A pocos metros, sus antiguos compañeros del Grapo, Mónica Martín Refojos, la llamada María, su exnovio Israel y Marcos Martín Ponce. Está también el camarada Arenas. Esther sigue negando todo. Su coartada es que tras abortar se fue de Vigo y no estaba en el momento del atentado. ¿Por qué se fue de Vigo? Pues supongo que era un estorbo allí. ¿Por qué había pasado algo por lo cual usted se considera un estorbo? Bueno, pues lo que no es una cosa que sea muy agradable, ¿no? de recordar. De hecho, son 10 años intentando olvidar ciertas cosas que son imposibles. Pero bueno, me quedé embarazada y tuve que abortar porque fue de una relación que no consentida, y entonces, bueno, pues tuve que abortar, estuve con una hemorragia y bueno, pues me mandaron a Madrid. Esther no cuenta de quién es el embarazo no deseado, pero la defensa de Marcos Martín Ponce pregunta. Usted ha manifestado que abortó en Vigo de una relación no consentida. ¿Puede decirnos si fue Fernando Silva Sande la persona que la violó? Esther se encoge de hombros. No va a contestar. Usted manifestó ante el juez instructor de estas actuaciones que deseaba denunciar esta violación. ¿Ha sido usted citada a declarar como consecuencia de este hecho delictivo del cual usted fue víctima? Prefiero no declarar. Ante el silencio de Esther, cuando llega el turno de sus excompañeros, ellos sí deciden contar qué sucedió. El primero en explicar por qué se expulsó a Silva Sande de los Grapo es Marcos Martín Ponce. Ya no volví a participar más en las reuniones porque había sido tal escándalo que quedó fuera directamente, pero evidentemente una de las tareas que a mí me correspondieron, muy desagradables por cierto, fue ir a hablar con él a ver qué había pasado. Israel, el exnovio de Esther, apuntala la tesis a preguntas de la fiscal. Cuando las detenciones en Francia, el señor Silva Sande estaba expulsado por su comportamiento, por sus abusos, y él quiso hacerse cargo de todo ello y para poder manipular y jugar con ello, ¿no? Entonces nosotros sí lo pusimos al conocimiento del conjunto del movimiento antifascista, ¿no? ¿Desde qué año dice usted que estaba expulsado? En el año 2000, sí, no recuerdo exactamente, pero sí, por el año 2000. Pero quien más sabe sobre los abusos es Mónica Refojos, María dentro de los Grapo. Ella había compartido con Esther confidencias e incluso le había confesado que había sufrido algo parecido. ¿A usted le consta que esta persona posteriormente fue expulsada de esta organización? Sí, se puso en conocimiento a la organización de que se lo expulsaba. ¿Por qué motivo fue expulsada? Por su comportamiento, también por algún hecho de una violación a una compañera. Ya. No hay más preguntas. Su defensa. En ese momento, Silva Sande, que está sentado en primera línea y custodiado por 2 policías, se gira hacia su izquierda para mirar a Mónica. Luego lentamente a su derecha, al banco de atrás, para mirar a Esther. Le clava los ojos y niega con la cabeza.
no se cree lo que está escuchando. Me mira a mí como diciendo, me estás traicionando. No fue una relación no consentida, fue una relación de amor. No fue una violación. Pero claro, o sea, perdona, pero una relación consentida es otra cosa. Apenas 8 días después, mientras el juicio sigue en marcha en la Audiencia Nacional, el diario El Mundo publica un extracto del diario de Silva Sande. Se titula Esther y yo. Su presencia siempre me alteraba. Existía una atracción intensa entre nosotros. Creo que estaba orgullosa de su físico y, sobre todo, del influjo que ejercía sobre los hombres. En ese terreno, quizás, fuese comprensible el rechazo casi instintivo que despertaba en las otras chicas, en especial de las que tenían allí a sus parejas, y la verdad, tenían motivos para temer, pues difícilmente se podía ser indiferente al poder de seducción natural de Aída. En febrero de 2010, Esther es condenada a 142 años de prisión por los delitos de robo con violencia, lesiones, estragos, depósito de explosivos, asesinato y pertenencia a banda armada. Lo mismo es, no fuera que está ahí el caso, claro, No hay ganas de entrar. Que para ver si me pasa algo que está prohibido y que pueda pitar, un teléfono cuando antes no se podía, y huellas ahí con una máquina. Y si eres tú, pues te dejan entrar, claro. No puedes llegar tarde. Esther lleva 15 años en la cárcel. Le quedan 15 más. Allí ha estudiado psicología para entender qué le pasó a esa niña que a los 19 años se metió en una organización terrorista por amor, sufrió abusos y terminó participando en uno de los atentados más violentos de los Grapo. Gracias a su trabajo como psicóloga, Esther tiene permiso para salir de la cárcel y atender su consulta. La primera vez que puse mi consulta tenía como esa sensación del síndrome del impostor. Claro, uno de mis miedos era que mis pacientes supieran cuál era mi vida, ¿no? ¿Cómo vas a ir a una psicóloga que ha pasado 15 años en la cárcel, que ha sido terrorista? Vamos a ver, o sea, que estamos hablando de que yo me pongo en manos de una persona que se va a entrometer en mi cabeza, ¿no? Pese a haber colaborado con la justicia, haber pedido perdón ante el juez y haber mostrado arrepentimiento, sabe cómo es percibida por la sociedad, incluso por alguno de sus pacientes. Soy una terrorista. Aunque para mi madre no lo sea, aunque para mi hijo no lo sea, para la sociedad soy una terrorista. Pregúntale a las familias de las víctimas, ¿qué soy? ¿Una terrorista? Tengo claro, yo también lo tengo claro. Para mí, soy una terrorista. Aquel día, junto con otros, yo cambié el rumbo de esas vidas. Para mal. Así que sí, seré una asesina para toda la vida. Para ese paciente anónimo, para ese policía, es esta historia. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración,
Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva: Pila Sayans, Juan Moreno de Feel Good Media y Koldo Zuazúa de Kowalski Films. Guiones: Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción: María Baldasano. Diseño de sonido: Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora: Ana Gañán. Diseño visual: Andreu Gallard. Locución de títulos: Marta García. Música de cabecera: Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.